Bien, entonces, habiendo observado ya el tubo, que es esta estructura cilíndrica, que recordamos unía partes del sistema óptico, tanto del ocular como de los objetivos. Y nos habíamos quedado aquí, ¿no? Observando el brazo. Brazo, cuello o columna. Puede denominarse de cualquiera de las tres maneras. Porque básicamente es la columna vertebral del microscopio. ¿Y por qué? Porque va a encargarse de sostener todas las estructuras, como la platina. También va a sostener el revólver, que ya vamos a ver qué estructura es. Pero además, lo más importante es que la función que va a desempeñar propiamente este brazo, columna o cuello es el de desplazar al microscopio. Es decir, el microscopio se va a desplazar a través de el brazo. Entonces ya estamos viendo una de las funciones primordiales del brazo. Luego vemos aquí una estructura en forma laminar, que es conocida como la platina, y que precisamente también está sostenido por el brazo. Pero todo lo que estamos viendo corresponde al sistema mecánico, no lo olvidemos. Entonces esta platina va a cumplir la función de servir como una superficie sobre la cual se va a colocar la muestra a observar. Vemos ahí cómo se coloca, ¿no?, el portaobjeto con la muestra, con el preparado y con el cubreobjeto, que ya hemos visto un poquito en el video anterior. Sin embargo, bueno, esa es la función de la platina, ¿no? Sirve como una superficie para sostener lo que es la muestra a observar. Por cierto, hablando de la muestra a observar, precisamente, decíamos que los lentes objetivos recibían este nombre porque tenían una cercanía con la muestra o con el objeto a observar. Por eso eran lentes objetivos, si recordamos un poquito. Entonces, vamos a hablar ahora de las pinzas. ¿Qué son estas pinzas? Estas pinzas son un agregado ulterior que se le añadió pues a los microscopios un poquito más modernos y que tienen la función de agarrar, ajustar, sostener la muestra, ¿no? Sujetar la muestra para que ésta no se mueva y de esta manera evitar pues que podamos hacer una buena observación. Entonces estas pinzas, como vemos, son un sistema que se agrega a la platina, pero que corresponden al sistema mecánico de igual manera. Entonces estas pinzas van a sujetar la muestra, como vemos así, ¿correcto? También hay algunos microscopios que tienen un sistema ajustado a estas pinzas, un sistema de movimiento, el cual es como un pequeño tornillito a través del cual nosotros podemos mover esa muestra y no como en años anteriores hacerlo con la mano, manualmente. Teníamos que mover manualmente la muestra, ¿no? Hasta que se colocaron estas pinzas que, por cierto, pues facilitaron mucho la utilización del microscopio óptico. Bien, ahora seguimos descendiendo para mencionar pues los dos tipos de tornillo que vamos a encontrarnos en el microscopio óptico compuesto. ¿Y cuáles son estos tornillos? Pues hablamos del tornillo macro y micrométrico. Para hacer mención un poquito, recordemos que la platina, como superficie que va a soportar la muestra, necesita desplazarse de arriba hacia abajo, de manera vertical, ¿no?, para acercar o alejar de los lentes objetivos. Entonces los tornillos van a cumplir precisamente esta función de desplazar a la platina, pero cada uno con su respectiva característica. Así, por ejemplo, tenemos que el tornillo macrométrico nos va a brindar un primer enfoque de la muestra. Este primer enfoque es brusco, ya que el tornillo macrométrico nos brinda pues un movimiento rápido, brusco y además un poco falto de precisión. ¿Qué quiere decir esto? Pues que va a ser el primer tornillo que vamos a tocar cuando tenemos una muestra sobre la platina. Entonces, siendo el primer tornillo que tocamos, es el que nos brinda el primer enfoque, pero no necesariamente este primer enfoque es el debido.
Generalmente pues nos va a presentar una imagen distorsionada, para lo cual ya pasamos a hablar del tornillo micrométrico, el cual nos va a brindar un enfoque mucho más preciso de la muestra, a través y a partir de movimientos mucho más finos. Es decir, el tornillo macrométrico, recordemos, hace movimientos más bruscos de la platina, que nuevamente menciono, son movimientos verticales que se realizan, ¿no? Tanto para alejar como acercarse a la muestra. Entonces el tornillo micrométrico lo que va a hacer es los movimientos finos, los movimientos para un mejor enfoque, para un enfoque ya más preciso de la muestra. Bien, y si descendemos un poco más, como vamos viendo aquí el microscopio, tenemos finalmente como parte del sistema mecánico. Bueno, no es la última parte. En realidad falta mencionar todavía el receptáculo de los lentes objetivos, pero vamos a hablar primero del pie o la base. Este pie o base, precisamente como indica su denominación, va a servir como el basamento de toda la estructura columnar del microscopio. Es decir, va a soportar todas las demás estructuras que van a estar sobre el microscopio. Es básicamente la función que tiene este pie o base. Además de mencionar que en este pie o base vamos a encontrar distintos elementos, como por ejemplo podemos encontrar la parte de la fuente lumínica o luminosa que ya hemos visto, ¿no? Que puede ser tanto a través de un espejo que pueda recibir pues, los fotones solares, como también puede ser un foco instaurado en esta base o pie, y este foco pues que nos va a brindar la luz necesaria para observar la muestra, ¿verdad? Como vimos en el video anterior. Entonces estamos hablando de del base o del pie, en donde también encontramos, por cierto, el botón que nos va a permitir el encendido del microscopio en caso de la modernidad que presente este microscopio. Además también vamos a encontrar en distintos microscopios un sistema en el cual va a haber un ajuste del foco o del aumento de luz, como vemos aquí. Este enfoque o este tipo de microscopios, que generalmente ya están adoptando la mayoría de laboratorios, presenta pues este sistema que nos va a permitir aumentar o disminuir el volumen de luz, bueno, hablando en el aspecto de un microscopio que tenga un foco instaurado, y nos va a permitir aumentar o reducir el volumen de luz que va a emerger a partir de este sistema lumínico. Bien, entonces también vamos a encontrarnos finalmente ya con lo que sería el revólver. El revólver, que está entre el tubo que ya hemos visto y los lentes objetivos, es la estructura receptacular de lo que es los lentes objetivos propiamente. ¿Por qué va a ser una estructura este revólver? Va a ser una estructura giratoria que va a permitir mover los lentes objetivos al cual nos convenga. Y pues recordar que este revólver recibe esta denominación debido al parecido que tiene con las bobinas de los revólveres pues, que utilizan en las películas del lejano oeste. Bien, entonces ahora únicamente hacer mención que con respecto al tubo hay muchas discusiones, no controversias, que hay varios autores que indican que el tubo pertenece al sistema óptico y otros defienden que pertenece al sistema mecánico. Los que defienden o los que tienen la postura de que el tubo pertenece a un sistema óptico, defienden el hecho de que el tubo presenta pues en partes lentes, como vemos en la imagen. Sin embargo, los que defienden la parte o defienden que el tubo pertenece a los elementos conformativos del sistema mecánico, pues lo hacen en base a que en realidad antiguamente los microscopios únicamente el tubo tenía la función, por ejemplo en los microscopios monoculares, de conectar el lente ocular con los lentes objetivos, es decir, hacer una conexión física de estos dos lentes, ¿correcto? Entonces, si es que nos topamos con que en alguna literatura se refieran al tubo como elemento del sistema óptico, pues ya sabemos por qué, ¿no? Y también si pasa lo contrario, es decir, si vemos en alguna literatura que el tubo pertenece a un sistema mecánico, también ya sabemos el por qué. Pero para este tratado vamos a comprender pues que el tubo pertenece, es decir, vamos a mencionar como cultura general ambos puntos de vista.
que puede pertenecer a un sistema óptico como un sistema mecánico. Bien, ahora solo queda hacer pues un pequeño repaso de la microscopía que hemos estado haciendo. Entonces vemos, ¿no? Ya hemos visto el sistema óptico, ¿verdad? Con los elementos, el sistema, o mejor dicho, los lentes oculares, con los lentes objetivos. Ya habíamos dicho también que el sistema lumínico, debido a su simplicidad, se había acoplado al sistema óptico, por lo cual el sistema óptico agrupaba también la parte del sistema luminoso o lumínico, o la luz básicamente. La luz que brinda tanto los fotones, habíamos visto, de los rayos del sol, como los fotones producto pues de la energía eléctrica. Bien, entonces teníamos esos dos lentes, ¿no? Los lentes oculares, ya se había explicado por qué se denominaba de esa manera, por la cercanía que tenía con el ojo o la vista del observador o del investigador. Entonces, los lentes objetivos también habíamos explicado que recibían esa denominación debido a la cercanía con el objeto a observar. Lentes objetivos. Entonces, bueno, también, por cierto, esto no quedó registrado en el video anterior, pero hay dos estructuras que faltó mencionar en el sistema óptico, que era el diafragma y el condensador. Básicamente son estructuras que van adjuntas a la platina y tienen la función de regular y concentrar el paso de los haces de luz producidos pues por la fuente lumínica. Bien, entonces eso es lo correspondiente al sistema óptico, ¿no? Que ya tenía intrínsecamente el sistema lumínico dentro. Luego hacer un repaso, ¿no? Ya vamos a repasar en el microscopio haciendo mención de todas las partes. Bueno, ya hemos visto el sistema óptico y ahora vamos a hablar del sistema mecánico como un repaso. Entonces, con esta recapitulación vamos a verlo, ¿no? Ahora vamos a comenzar desde la base. Tenemos el pie o base, ¿verdad? Como elemento del sistema mecánico, que funciona, ya habíamos dicho, como elemento de sostén de todas las estructuras que van a estar constituyendo el microscopio. Luego tenemos, lógicamente ya tendríamos el brazo, ¿verdad? El brazo, cuello, columna. Que ya, para hacer un poquito de recalco nada más, era el encargado pues o era el elemento mediante el cual se iba a desplazar el microscopio de un lado a otro en los laboratorios. Bien, entonces esta columna, que precisamente recibe esta denominación también porque funciona como una columna vertebral, porque tiene en su haber sostener elementos como la platina, que es la superficie sobre la cual se coloca la muestra. Además también de sostener las demás partes del sistema mecánico, como hemos visto, por ejemplo, el revólver, ¿verdad? Esta estructura giratoria en donde están alojados los lentes objetivos del sistema óptico. Luego teníamos el tubo. Entonces, para finalizar esta sesión, vamos a ver cada uno de estos elementos, pero ya únicamente solamente para hacer un poco de mención de cada uno de ellos y un repaso, ¿no? Tenemos primero los lentes oculares, que tienen, por cierto, un aumento de 10x, es decir, aumentan 10 veces la imagen que vamos a observar, y que, por cierto, esta medida se multiplicaba con la medida de los distintos lentes objetivos, ¿no? Que recordemos habían dos tipos de lentes objetivos. Lentes objetivos en seco y lentes objetivos de inmersión. Si es que no saben cuáles son estos, pueden ir a ver el video de histología de microscopía de la parte 1. Luego tenemos el tubo, ¿verdad? Que es esa parte del sistema mecánico que conecta los lentes oculares, atraviesa la parte del revólver y llega conjuntamente a relacionar el lente ocular con los lentes objetivos, que nuevamente repito, se multiplican las dimensiones. Luego tenemos el revólver propiamente, ¿no? Como receptáculo y como elemento giratorio, en donde se encuentran ubicados los distintos lentes objetivos. Luego tenemos, y por cierto, correspondiente al sistema mecánico. Luego tenemos los lentes objetivos correspondientes al sistema óptico, que nuevamente pues cumplen la función de
brindar distintos aumentos, con lo cual se va a multiplicar con la medida de aumentos del lente ocular. Y tenemos luego, bueno, el brazo o columna que ya hemos mencionado, y el pie o base, que por cierto va a poseer una parte del sistema óptico conocido como la fuente luminosa, que estamos viendo acá, ¿no? Tanto uno de los más antiguitos, que tenían como receptor y desviador de la luz el espejo, y pues los más modernos que contienen ya un foco, un foco contenido en el base o pie. Y ya para terminar tenemos que hacer mención pues de el diafragma y el condensador, ¿no? Correspondientes al sistema óptico también. Por eso es que en las imágenes que hemos ido viendo del sistema óptico salen esos dos elementos que no vimos en el video anterior. Así que por eso aquí lo recalco. Y bueno, creo que ya son todos los elementos que vamos a observar en el microscopio y los sistemas, ¿verdad? Sistema óptico, sistema mecánico. Y ya hemos visto los distintos elementos. Bueno, espero les sirva mucho el video y pues puedan compartir la información. Y adiósito.